Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre una de las obras de teatro más importantes de la historia de México, una obra de teatro que para muchos inaugura la tradición de la modernidad en el teatro mexicano, de la profesionalización en el teatro mexicano, y hablamos nada más y nada menos que de El gesticulador de Rodolfo Usigli. Miren, Rodolfo Sigli pertenece a una generación llamada la generación de los contemporáneos. Es una generación de básicamente poetas, narradores, dramaturgos y sí, básicamente muchos critican a esa generación de no tener compromiso político, pero quien no conoce demasiado o no sabe mucho acerca del tema, tendría que comenzar por leer a Rodolfo Sigli para ver si los contemporáneos, estos artistas que estaban congregados en torno a una revista, tenían verdaderamente un compromiso político. Y yo creo que sí, y el máximo exponente seguramente es Rodolfo Sigli, y seguramente la máxima exposición del compromiso político como artista es El gesticulador de Rodolfo Sigli, que como ya les dije, aquí está, y miren, eh, desafortunadamente para muchos, esta obra que tiene ya casi los 100 años, pues no está tan lejos de la realidad actual, o sea, no hemos cambiado tanto como pensamos. Y esta obra, pues originalmente servía para criticar a un sistema político bastante corrupto, que era el Partido Revolucionario Institucional, pero vamos a analizarlo en detalle y antes de que empecemos, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Es la mejor manera en que usted me dice que le gusta lo que estoy haciendo. Me gustaría también que me comentara qué piensa de Rodolfo Sigli. Me gustaría que me dijera de dónde nos ve. Me gustaría que me dijera cuáles son sus escritores políticos favoritos relacionados con su país. Y me gustaría, porque pues, de esa manera yo también aprendo, me gustaría que se suscribiera. Hay un botoncito por ahí que dice suscribirse. Estamos a nada de llegar a los 5,000 suscriptores, que eso es una maravilla, según yo, para un canal de literatura y arte. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados al mediodía, en donde estamos hablando sobre literatura feminista hecha en México, pues simplemente hay que aplastar por ahí el botón de unirse, tomar la segunda opción que dice 2 tazas de café y básicamente eso nos va a tener en contacto todos los sábados al mediodía. Pero bueno, me gustaría comenzar hablando sobre la importancia formal que tiene esta obra de teatro. Esta obra de teatro se escribió básicamente en el México postrevolucionario. Según yo, se debió haber escrito a mediados de los años 30 y se estrenó prácticamente 10 años después. Se estrenó en el sexenio de Miguel Alemán, un presidente priista, el primer presidente que no tenía origen militar en México, y fue todo un escándalo formal. O sea, básicamente prohibieron la obra porque se presentó, creo, pocos días en Bellas Artes. Después de que se presentó, la prohibieron. Después de que la prohibieron, Rodolfo Sigli prácticamente lo corrieron del trabajo. Después de eso, creo que tuvo que huir fuera de México nada más por la obra que había hecho. Y sí, la obra es muy peculiar. Si uno tuviera que resumir como la historia, es sobre un personaje que en algún momento tiene un nombre común y corriente, y un reportero norteamericano confunde a este personaje con un héroe revolucionario, y entonces comienza a creérsela a este personaje que usurpa el nombre, pues, de su popularidad, del aprecio por las personas, y comienza a hacer una carrera política en el México actual, y básicamente lo que representa es pues lo que somos los mexicanos o lo que es gran parte de la política mexicana, que tiene que ver con el lado ligado a la corrupción, con el lado ligado a las influencias, con estos compadrazgos tan peculiares, y todo se desarrolla en este ambiente tan peculiar. Y sí, Miguel Alemán, cuando se enteró de la obra y cuando se enteró formalmente lo que trataba, porque era una crítica directa a el Partido Revolucionario Institucional, un partido que no está de más decir que estuvo 90 años en el poder. Y básicamente lo que hizo fue pues abrir esas heridas formales. Esta obra que tiene, como les decía, 90 años, que se acaba de más o menos cerca de 90 años,
Yo me preguntaba mientras la revisaba, porque la compré hace poco, si sigue siendo una obra actual. Yo en lo personal creo que sí. O sea, si tuviera uno que revisar los perfiles políticos de las personas que nos gobiernan, pues nos daríamos cuenta de que tampoco están tan lejos de este personaje llamado el gesticulador, este personaje oportunista, este personaje con muchos compadrazgos, este personaje que tuvo que recurrir a la corrupción y a lo peor de la política mexicana para llegar al poder. Ya saben, al final podría parecer un principio maquiavélico, ¿no? Que el fin justifica los medios, o sea que si básicamente lo que quieres es obtener esto y aquello, pues no importa cómo lo hagas, lo importante es obtenerlo. Y yo creo que es una obra interesante porque devela cómo son los políticos mexicanos. Es una obra actual porque tampoco creo que hayamos cambiado tanto. Y el trabajo de Rodolfo Sigli, como les decía, pues tiene un contexto histórico importantísimo, la prohibición de Miguel Alemán. Es una obra también muy ligada pues a develar estas heridas propias de lo mexicano y nos permiten entrever formalmente si la generación de los contemporáneos verdaderamente era tan apolítica como creíamos. Yo creo que no, y la mejor prueba de este fenómeno es pues esta obra de Usigli, que recomiendo muchísimo. Para muchos es la pieza o la base sobre la cual se desarrolla prácticamente el teatro moderno. Si tuviéramos que hablar de Usigli en el tono de lo personal, pues fue fundador del teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, fue fundador de la Facultad de Artes Dramáticas, Literatura Dramática y Teatro. Fue un gran promotor de la profesionalización del trabajo dramático. Y sí, sin duda, por donde ustedes lo vean, por donde ustedes quieran acercarse, sin duda la obra es fantástica de principio a fin. La recomiendo muchísimo y me gustaría que me dejaran, por ejemplo, su opinión. Si ya la leyó, dígame qué es lo que piensa acerca de ella. Y antes de irme, me gustaría que me regalara un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Es muy importante que me diga que le gusta lo que hago por medio de este tipo de cosas o por medio de un comentario. Y si quiere unirse al suscribirse al canal, una cosa que no tiene ningún costo, hay que aplastar un botoncito ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita. Recuerde que hacemos videos prácticamente lunes a viernes, recomendando entre 20 y 25 libros a la semana. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos prácticamente todos los sábados, ahora estamos hablando sobre literatura feminista construida en México, pues hay que aplastar unirse, tomar la segunda opción y creo que eso es todo. Me gustaría pues, invitarlos a leer a Usigli, me gustaría también, como ya les dije, que veamos qué tan actual es este gran dramaturgo mexicano. Pero bueno, nos vemos en el próximo video y lean teatro. Bye.